Bienvenidos a Clash Geopolítico. En este vídeo vamos a extraer las principales ideas expuestas por Ray Dalio en el podcast de Tucker Carlson, sobre todo en lo relativo a la crisis de deuda de Estados Unidos. Dalio es un experto en inversión financiera que ha estudiado en profundidad los ciclos por los que atraviesan los imperios y su vinculación con la economía. Estos ciclos se pueden presumir en como una potencia dominante en decadencia que es superada por otra potencia al alza que le disputa el poder, normalmente tras un conflicto que tiene como consecuencia el establecimiento de un nuevo orden mundial, y cómo durante las primeras etapas de ese nuevo imperio dominante el crecimiento económico es muy importante, y posteriormente el enfriamiento de esa economía va unida a la decadencia del imperio, surgiendo entonces una nueva potencia que dispute su trono. Estos ciclos se van repitiendo a lo largo de la historia y Ray Dalio los utiliza o los tiene en cuenta a la hora de diseñar su estrategia de inversión. Según Dalio, existen 5 fuerzas fundamentales: el sistema monetario, el orden político interno de cada país, el orden geopolítico, los fenómenos o desastres naturales y las nuevas tecnologías. Vamos a explicar brevemente a qué se refiere con cada una de ellas. La primera, por tanto, es la relativa al sistema monetario. Teniendo en cuenta los ciclos anteriores, podemos observar cómo, desde 1945, tras un conflicto a gran escala como la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido la potencia dominante. En ese momento comenzó un nuevo orden monetario liderado por Estados Unidos y en el que no había deuda. Este sistema monetario se basa en la inyección de dinero a la economía en forma de crédito. La gente toma dinero prestado y lo invierte generando ingresos, nuevas oportunidades, productividad, mercados de capital, ganando lo suficiente como para pagar esa deuda contraída. Sin embargo, en el momento actual estamos en una situación en la que la deuda es tan elevada que los costes de la deuda son superiores a los ingresos, de forma que este gasto de la deuda desplaza otras formas de gasto e inversión. Al igual que ocurriría en una familia o una empresa, si aumenta mucho la deuda y los gastos de esta, dejas de gastar en otras cosas. Si bien los estados tienen la particularidad de que pueden imprimir dinero, surge entonces un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda de bonos americanos. En el caso de Estados Unidos existía un orden monetario en el que el dólar era reserva mundial. Había muchísima demanda de dólares, por lo que vendes mucha más deuda. Se genera entonces mucha deuda, hasta el punto de que existe un exceso de oferta de esa deuda. La cantidad de deuda que oferta Estados Unidos es superior a la cantidad de deuda que demanda el resto del mundo. De esta forma, si cada vez hay más oferta y menos demanda, y a ello le añades tensiones geopolíticas, tienes un sistema que cada vez está en una situación de mayor riesgo. La segunda fuerza fundamental hace referencia al orden político interno. Cada estado tiene su orden político que va evolucionando, pero está íntimamente ligado al sistema económico. De ahí que también tenga una visión cíclica de la política. Cuando en una sociedad hay grandes diferencias de riqueza y valor y existe sensación de que el sistema no funciona y mayor polarización, surge el populismo, al igual que ocurrió en los años 30. Se van acentuando las diferencias dentro de la sociedad hasta el punto en el que se vuelven irreconciliables. Se van formando bandos en los que las posiciones son cada vez menos flexibles. El enfrentamiento es existencial y no se está dispuesto a renunciar a nada. Este escenario de lucha, con el objetivo de ganar a toda costa sin ceder en nada, dentro de un sistema democrático, conduce inevitablemente a la autocracia. En una democracia se van creando brechas de riqueza y finalmente quien tiene esa mayor riqueza tiene el poder para controlar el sistema. La democracia deriva en partidismo. Ya no se cree en el propio sistema porque está influido por los bloques políticos. Cuando se deja de creer en el sistema por muchas imperfecciones que tenga, las causas que la gente apoya son más importantes que el sistema en sí. El sistema está en peligro. Existe un tribalismo político y social en el que no existen nexos en común y se crean estereotipos del adversario, ya sea étnico, político o económico. Deriva en una lucha de esos estereotipos deshumanizados. No hay empatía por el otro en esta lucha de estereotipos enfrentados en bandos. Eso está ocurriendo en la actualidad en América. Se lleva a la necesidad de elegir un bando en una guerra civil.
Se pregunta si una vez que nos encontramos en este escenario es posible desandar ese camino. Lo normal es dirigirse a figuras fuertes, autocráticas. Sin embargo, en algunas ocasiones puede haber un déspota benevolente que frene estas luchas, con suficiente inteligencia imponga la necesaria disciplina, como la financiera, tomando decisiones poco populares. Por ejemplo, cómo lidiar con la deuda, subir impuestos, recortar el gasto, cómo lograr un equilibrio. La única salida es encontrar una forma de trabajar juntos sin hacerse daño. En el caso americano, con la perspectiva de una eventual derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, ¿cómo puede funcionar ese conflicto entre el hipotético legislativo demócrata y el ejecutivo republicano? ¿Ganará el Estado de Derecho o el ganar a toda costa de forma partidista? Es un gran desafío desde la perspectiva histórica. La tercera fuerza es el orden geopolítico. ¿Cómo interactúan los países? ¿Qué sistema se sigue? Tras la Segunda Guerra Mundial se creó un sistema multilateral, algo ingenuo, pero muy distinto a lo anterior, con unas Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, Salud, Corte Internacional, un sistema basado en reglas en el que cada Estado tiene representación y se toman decisiones por el acuerdo de los distintos países. Cualquier sistema necesita, sin embargo, un poder ejecutivo capaz de implementar sus decisiones. Si las decisiones así adoptadas no respetan los intereses de las naciones más poderosas, al final el poder manda y rompe con ese sistema. Esto es lo que se está produciendo actualmente. Se está deshaciendo el sistema monetario global, el orden político y geopolítico, de una forma en la que históricamente ha venido sucediendo. Estos órdenes siempre han cambiado a través del tiempo. El momento actual no es ninguna excepción. En cuarto lugar, destaca como cuarta fuerza la de la naturaleza. Los desastres naturales, sequías, inundaciones, pandemias, sucesos a veces no tenidos en cuenta con la importancia que merecen, ya que en muchas ocasiones ocasionan más muertes que las propias guerras. No se puede ignorar su influencia. La quinta y última de estas fuerzas fundamentales son las nuevas tecnologías disruptivas, no solo importantes para la prosperidad, sino que quien gane esta guerra tecnológica ganará también la económica y la geopolítica. Esta es la dinámica natural cuando surgen potencias emergentes que desafían a la potencia existente. No hay un juez que medie en el conflicto, sino que existen. Ni forma de resolverlo distinta que el testeo del poder de la potencia actual por parte de la emergente. Es una dinámica de poder que se reproduce a lo largo del tiempo. Dalio examina estos ciclos de poder, analizando las partes de esos ciclos como si fueran síntomas de una enfermedad. En cada etapa existen diferentes opciones, y en cada etapa el liderazgo es diferente. Rey Dalio, a través de este análisis, lo que trata es arrojar algo de luz sobre cómo va a ser el futuro, de forma que le permita posicionarse adecuadamente. Apostar sobre cómo va a ser el futuro de una forma desapasionada y analítica. En el sistema de 5 factores de fuerza, Dalio toma 18 indicadores: educación, poder militar, moneda de reserva, entre una serie de medidas que muestran fortaleza. ¿Cuál es el nivel de fortaleza actual en el que se encuentra Estados Unidos? Estados Unidos está en la etapa 5 de un ciclo de 6 etapas, al borde del abismo, pero aún no en el abismo. La sexta es la etapa de ruptura de los órdenes. No estamos allí, pero nos acercamos en esa dirección. Aún situando a EUE en la etapa 5 de 6, dice que no quiere decir esto que sea inevitable. ¿Cómo sería la etapa 6? Desde el punto de vista monetario, la demanda de la moneda de reserva no es suficiente para cubrir la oferta. Se produce un desequilibrio de oferta y demanda. Esto afecta a la moneda fiat, que pierde valor frente a monedas no fiduciarias como el oro. Existe un movimiento de los bancos centrales y de los países hacia el oro como moneda de reserva alternativa. Se produce una pérdida de confianza que es la base del dinero fiat. Se trata de un riesgo que tanto deudor como acreedor tienen entre sí.
Por ejemplo, si nos ponemos en el papel de China, ¿cómo nos sentiríamos teniendo bonos del Tesoro americanos? Te puedes sentir inseguro por dos razones. Bien porque podrías ser sancionado o por un problema de oferta y demanda. Estados Unidos es vulnerable si no vende bastantes bonos a otros. Si no hay demanda, los intereses tendrían que subir. Sería demasiada oferta para la demanda existente, de forma que si aumentan las tasas de interés que pagas como recompensa a quien compra la deuda, habrá más compradores que deseen adquirir esa deuda, ya que sus rendimientos son mayores, y de esta forma aumenta su demanda. Pero si estos intereses suben, disminuye el crédito, el dinero que piden prestado ciudadanos y empresas para gastos en coches, casas o inversión empresarial, y eso produce el efecto de frenar mecánicamente la economía como si se tratara de un freno de mano. Para no producir este efecto de freno económico, en lugar de elevar tanto los intereses para dar salida a ese exceso de oferta de deuda, el Banco Central interviene imprimiendo más dinero para comprar la deuda, pero esto produce una depreciación de la moneda. Ray Dalio es contundente al afirmar que en esta situación Estados Unidos está verdaderamente atrapada. Tiene un déficit que seguirá a menos que recorten el gasto y aumenten los impuestos. Y eso es malo para el crecimiento económico y tiene un gran coste político. Como las deudas de unos son activos de otros, habla de los ciclos económicos como si se tratara de un péndulo. Para mantener una situación de equilibrio en la que no puedes mantener las tasas de interés tan altas que aplasten por completo al deudor, ni tan bajas que sean malas para el acreedor. Por eso se dan estos ciclos pendulares, en los que se pasa de tasas de interés cero, con tasas reales negativas. Esto supone una creación masiva de dinero y préstamos. Ante la pregunta de si China, como nueva potencia dominante, impondrá su moneda como reserva mundial, Dalio es contundente. China no va a tener moneda de reserva mundial. Hay dos propósitos para una moneda. Uno como medio de intercambio. Dos como reserva de valor. Medio de intercambio. China es el país comercial más grande. Los bancos centrales quieren tener algunas reservas en las cosas con las que comercian. De ahí que no vaya a haber una única moneda, intencionalmente para minimizar el conflicto. En cuanto a reserva de valor, no inspira suficiente confianza con los controles de capital y riqueza que tiene el país, de modo que nadie va a acumular moneda china para preservar su riqueza. Abordando las posibles soluciones o cambios que se deberían adoptar frente a la crisis ante la que nos encontramos, Ray Dalio señala que lo principal sería establecer un tope de déficit presupuestario en el 3%. No superar ese tope. Trataría de obtener estabilidad. Reduciendo el déficit a este 3%, lo que se conseguiría sería proyectar una imagen de mayor confianza en Estados Unidos y de esta forma se solucionaría en parte el problema de desequilibrio entre oferta y demanda de bonos, de forma que ya no necesitarías subir los tipos de interés para conseguir demandante de deuda americana y, en consecuencia, por un lado, la financiación de esa deuda sería más barata y, por otro lado, se estimularía la economía. Pero claro, para conseguir ese objetivo de déficit habría que recortar el gasto y subir los impuestos. Y esto choca frontalmente con el discurso político que promete sistemáticamente no subir los impuestos ni recortar el beneficio. Desde la política, la única solución que se plantea es la de la patada adelante. Como no se está dispuesto a realizar esos esfuerzos que serían muy antipopulares, la solución que encuentran es perseguir ampliar el crecimiento económico, reducir la deuda por la vía de los ingresos. Pero para ello realizan estímulos económicos que suponen mayor crédito y dinero en circulación. La fórmula es estimulación fiscal y monetaria, y esperar que con las nuevas tecnologías produzca suficiente crecimiento en los ingresos. Algo que, según Dalio, es poco probable que ocurra. ¿Por qué opina que la revolución tecnológica, con la inteligencia artificial, etc., no va a ser suficiente para conseguir estos resultados? Analizando otros milagros tecnológicos a lo largo de la historia, por ejemplo, la electricidad, la capacidad de transformar eso en un milagro de productividad lo suficientemente grande
no es probable en el marco de tiempo en el que nos encontramos. A esto hay que añadir cómo se reparte esa dinámica de productividad y prosperidad. Se crea una gran brecha de riqueza. La pregunta entonces es cómo esa productividad se convierte en ingresos para reducir su deuda.